¿Qué es la mística? Este es un concepto muy difícil de definir porque tiene una semántica polivalente. Y esto se refiere sobre todo a las circunstancias en las que vive la persona religiosa o quien no es religioso. Yo puedo ser místico de una corriente política o filosófica o incluso hasta deportiva. La mística que rodea, por ejemplo, un deporte, el fútbol o los toros o no sé qué otra actividad humana, reviste ciertas cualidades en donde la persona se vincula y experimenta una satisfacción espiritual. Por lo tanto, la mística puede ser utilizada para muchas otras cosas. El misticismo puede ser incluso literario, poético, musical, actoral. Por lo tanto, el cristianismo desarrolló la mística desde sus orígenes porque es el seguimiento de Cristo. Es estar en la relación con su Señor y la experiencia de su vida de fe. Por lo tanto, la mística cristiana comienza a ser un estilo de creer e imita la bondad de su Señor Jesús. Por lo tanto, la mística se manifiesta más en la vida, en el acto de piedad, que en las ideas. Pero también parte de una interpretación de la Sagrada Escritura, en donde la mística es la convivencia con Dios y casi ya convivir con las realidades eternas. De ahí nos vamos a encontrar a muchos grandes teólogos y teólogas, religiosos y religiosas, hombres y mujeres, que van a estar muy vinculados con este deseo de estar con Dios. Por lo tanto, la mística se convierte en un ideal de trascendencia patente. Lo que no se puede conseguir a través de la filosofía se consigue a través de la fe. Los grandes filósofos antiguos, a través de sus teorías, prometían la felicidad, que muchas veces se entendía como la apatía o la apatheia, es decir, no sentir ni dolor ni placer, sino un estado de absoluta apatía en donde la persona se sentía a gusto consigo misma, pero no trascendía. Eso se quedaba en una eterna insatisfacción. Pero se tenía un ideal que se ha compartido también con el cristianismo. De hecho, Platón tiene una frase que ilumina también la mística cristiana, en donde se dice que es llegar a ser Dios o como Dios en cuanto sea posible. Y por eso los padres orientales, principalmente los padres capadocios, alejandrinos, quisieron ver en esto un desarrollo intelectual y espiritual para llegar a asemejarse con Dios, por la gracia de Dios, mediante los designios y la revelación divina. A esto se le llama el tema de la divinización, que va a ser uno de los temas más fuertes que va a manejar este periodo de la espiritualidad patrística. Y claro, todo esto está con la base en la interpretación bíblica. Nos vamos a encontrar a un Gregorio de Niza, que hace una interpretación al Éxodo y escribe un libro llamado Vida de Moisés, que hoy por hoy es considerado uno de los principales ejemplos de mística cristiana y que está en ambiente patrístico. Pero también hay muchos comentarios del Evangelio que si uno los lee, uno se eleva a las nubes, porque están llenos de una mística, del conocimiento de Dios, de la convivencia con el Espíritu Santo, de la recepción de las gracias de Cristo. Y esto, pues, es de una altísima inspiración y de una vivencia muy fuerte de fe. Y por lo tanto, pues, vamos a poder ver que también hay inspiraciones de tipo carismático. Por ejemplo, muy al inicio del cristianismo se decía, si viene un profeta, recíbelo como profeta. No dudes de que es profeta, recibe su enseñanza.
Y después de la Eucaristía, todos demos gracias a Dios. Y los profetas pueden dar gracias todo el tiempo que quieran. Es más, pueden quedarse toda la noche dando gracias. Y esa era una mística insuperable. Y eso era un ejemplo para la comunidad, el ver que un hombre de Dios se dedicara a Dios plenamente y con eso diera testimonio de vida. Por lo tanto, también ahí vamos a ver algunos otros signos y elementos que van relacionados con este tema. Por ejemplo, la ascesis, que no quiere decir dejar de comer o mortificarse, sino estar concentrado en la visión de los cielos, en la profundización teológica. También es el progreso espiritual, cómo el hombre va creciendo en sabiduría, en conocimientos, pero sobre todo en amor y caridad a sus hermanos. También aparece el término de la perfección, el arrebato místico, pero sobre todo en el ámbito patrístico, la principal señal de la vida mística va a ser la unión con Dios. Y uno de sus grandes signos es el matrimonio místico. Bueno, pues eso lo vamos a encontrar sobre todo en algunos autores como Clemente Alejandrino y Orígenes, el mismo Agustín también lo va a ver así, el que uno esté viendo cara a cara a su Señor, tener la visión divina, convivir con las cosas divinas y sagradas. Y bueno, la vida mística pues va a tener muchas experiencias literarias y nos vamos a encontrar tratados místicos, poesías, himnos, pero también manifestaciones de carácter litúrgico y popular. No cabe duda que las grandes peregrinaciones, toda la acción piadosa hacia Dios es una acción mística, la liturgia, el canto, las grandes celebraciones. Hay mucha gente que se inspira si va a una misa bien dicha, que inspira y dice qué bonita estuvo la misa, ahora sí mi fe se ha fortalecido, se conecta en la unión con Dios a través de la comunidad litúrgica, de la comunidad cristiana. La mística entonces la vamos a ver pues, reflejada en muchos ejemplos. Hay uno que a mi modo de ver es el más ilustrativo. Los padres capadocios tenían una hermana, Macrina, la joven, que era una filósofa, era virgen, consagrada. Y su hermano Gregorio de Nisa le escribe una biografía en donde vemos ahí todos estos testimonios de piedad que desarrollaba esta santa mujer. Y llega el momento en que está en agonía y su hermano está allí escuchando su testamento espiritual y ella le está revelando las realidades del cielo. Esto empata un poco con aquella escena socrática cuando el filósofo está a punto de beber la cicuta, pero les está explicando a sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. De hecho, así se llama este diálogo sobre la inmortalidad y la resurrección. Estamos hablando de una mujer mística, una mujer preparada, una mujer que ha racionalizado la fe, pero también la ha entregado en su vida amorosa como esposa virgen de Cristo, en la perseverancia hasta el fin. Pero además es una teóloga que está desarrollando los misterios divinos y se los está explicando a su hermano teólogo, místico y poeta. Bueno, de esto hay que decir mucho, pero hay que ir a los textos. En la antología preparada para esta sesión hay algunos ejemplos que van desde lo más elemental, que es la mística del discipulado, la mística del martirio y, por supuesto, el conocimiento místico hasta llegar a la plena unión con Dios. Yo creo que el creyente todos los días tiene una vinculación con Dios desde que se levanta, se persigna, hace una oración,
está haciendo un vínculo místico con su Señor, y si se mantiene en la conciencia de lo divino, está en un acto místico. Y si profundiza en los misterios de la fe al grado de la perfección de la doctrina, de la interpretación teológica, está llegando a las más grandes proezas, a los niveles más sublimes de una experiencia mística. Con esto no se quiere decir que la mente se tenga que desconectar y vivir en un estado de obnubilación, es decir, que ya no ve nada más que a Dios, como lo pretendían tener los filósofos antiguos, del éxtasis, que es salirse de sí mismo y gozar de ese momento. No, el cristiano con toda conciencia entiende, ve a su Señor y lo alaba porque tiene una intimidad con Él. Así lo decía Jesús: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Y Él siempre quería estar con su Padre, en común unión con su Padre. Bueno, pues ese es el sentido místico que han dado los padres a este desarrollo espiritual, que ha sido también un privilegio no solo para los filósofos o los teólogos, sino para todos los que quieren estar más cerca de Dios.